Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra segunda sesión de introducción a la programación funcional con ejemplos en F#. En esta ocasión vamos a conversar de una estructura interesante que F# nos ofrece, que son las tuplas. Como siempre, vamos a tratar de resolver un problema práctico específico y lo que vamos a atacar es el tema de, dado un conjunto de puntos, por ejemplo el punto 2, 3 o el punto menos 3, 1 o el menos 1, 5, menos 2, 5, ordenar estos puntos desde el más distante hasta el menos distante. Para eso, entre otras cosas, vamos a tener que calcular la distancia de cada punto hacia el origen. Pero bueno, vamos paso por paso. Primero veamos lo básico sobre el tema de tuplas. Para eso vamos a ir a nuestra línea de comandos. Vamos a arrancar el editor code y vamos a crear un nuevo archivo, control N, por ejemplo, lo vamos a guardar como, vamos a decir, por ejemplo, intro_tuplas.fcx. Para empezar, lo que vamos a hacer es crear un binding, es crear a name asociado al valor Sebastián. Esto me permite introducir un nuevo tipo de datos, el tipo string o cadenas de caracteres. Como ven, las cadenas de caracteres se ponen entre comillas. Aparte de eso, pues es bastante lo mismo como si trabajásemos con los números enteros que tuvimos en nuestra primera sesión. Ahora, lo realmente interesante es qué pasa si yo creo algo como esto. El nombre Santiago, por ejemplo, y digamos su año de nacimiento. Aquí acabamos de crear una primera tupla. H1 no es de un tipo tan sencillo como ser un número entero o como ser una cadena de caracteres. En realidad H1, fíjense la interesante descripción que él tiene, es de tipo cadena por entero, string por int. ¿Eso qué significa? Que H1 tiene dos partes. Su primera parte es una cadena de caracteres, su segunda parte es un número entero. Y así como creamos a este amigo, nosotros podemos crear algunos más, solo para completar nuestro ejercicio. Por ejemplo, H2, vamos a poner aquí a Andra y su año de nacimiento el 88. Y vamos a poner acá Carolina y su año de nacimiento 94. Y finalmente el mismo Sebastián, recordarán que definimos allá name, lo puedo usar acá perfectamente, y el año 2000. La otra cosa, por supuesto, es que cada uno debe tener su propio nombre. Perfecto. Entonces tenemos estos cuatro amigos, todos ellos tienen el mismo tipo, todos ellos son de tipo string por int, cadena por entero. Todos ellos tienen estas dos partes. Luego de esto, yo por supuesto puedo crear una lista con todos estos amigos y básicamente decir quiero crear la lista que tiene H1, H2, H3 y H4. Las listas, la última vez creamos listas de números enteros. Ahora en cambio estamos creando una lista de estos elementos que todos son string por int. Varios detalles importantes a notar. Las listas solo pueden tener cosas del mismo tipo. Por ejemplo, una lista de todos enteros o una lista de todos cadenas. En este caso es una lista de todos string por int. Por otro lado, las listas pueden y van a tener tamaño variable. Hay listas de un elemento, de 50, de 0, de 1000, lo que sea. En cambio, las tuplas pueden tener sus elementos de tipo distinto. De hecho, aquí mismo el primer elemento es cadena, el segundo elemento es entero. En cambio, cada tupla tiene un número específico de elementos. En mi caso, 2. Sí puedes tener tuplas de 3 elementos o de 5 o de 10, pero todas las tuplas de esa misma familia van a tener el mismo número de elementos. Digamos, todos ellos 3. Y todos ellos del mismo tiempo. Por ejemplo, cadena, entero, entero, cadena. Entonces, hay una diferencia interesante y de hecho, como ven en People, se puede combinar a estos amigos. Más aún, F# nos da operaciones de comparación. Entonces, yo, por ejemplo, puedo comparar a H1 con H2, por ejemplo. Ya llegó el momento de ejecutar estas cosas. Ahora voy a ejecutar de una vez todas estas primeras 8 líneas. Fíjense cómo las marqué. Si le doy aquí un Alt Enter, en este momento fue ejecutado todo ese código y fue creada cada una de las variables, fue creado esta lista, etcétera. Ahora sí, vamos a darle la pregunta si H1 es mayor que H2, solo esa línea, y me está diciendo que efectivamente H1 es mayor que H2. Eso está interesante, es una pregunta simpática. ¿Por qué es así? Solo por curiosidad voy a preguntar si H2 es mayor que H3, y en este caso en cambio la respuesta es falsa. Por cierto, una expresión de este tipo, que puede valer o verdadero o falso, se dice que es del tipo booleano.
que es un tercer tipo todavía disponible después de los enteros, las cadenas. Tenemos los valores lógicos o booleanos. Estos, recuerden, solo pueden valer verdadero o falso. Volviendo a lo nuestro, ¿por qué H1 es mayor que H2, pero en cambio H2 no es mayor que H3? ¿Cómo hace sus comparaciones de tuplas F#? Lo que hace F# es va comparando ítem por ítem. Por ejemplo, compara el ítem Santiago con el ítem Alejandra, y como alfabéticamente hablando Santiago viene después de Alejandra, por eso es que H1 mayor que H2 es cierto. Luego, al comparar H2 con H3, compara Alejandra con Carolina en primer lugar. Y como Alejandra alfabéticamente va antes, no es cierto que Alejandra sea mayor que H3, o más bien dicho que la tupla sea mayor. Si yo tengo dos tuplas que el primer valor coincide, o sea, solamente por curiosidad voy a poner aquí a Ana y el año 2000 y voy a preguntar si Ana es mayor que esta otra Ana que nació en 1998. En este caso es verdadero. ¿Por qué? Porque en primer lugar compara estos dos valores, Ana y Ana, y son iguales, y entonces procede a comparar el siguiente valor. Y 2000 sí es mayor que 1998. Por supuesto, si esto hubiese sido 1900, ahí en cambio la comparación era falsa. Este mecanismo automático de ir comparando tuplas elemento por elemento se llama comparación lexicográfica, porque comparo el primero y luego el segundo, lexicográfica. Ahora, ¿qué pasa si de la lista people yo quisiera la persona mayor? Yo puedo intentar, recuerda en list estuvimos usando métodos como map o como sum, si no me equivoco la última vez, tiene un metodito llamado max. Si yo le doy list max y una lista, recuerden nuestra lista people que tiene todas estas 4 tuplas, y yo lo ejecuto, efectivamente el elemento mayor sale Sebastián. ¿Por qué razón? Porque recuerden que está haciendo comparación lexicográfica y lo que hace es comparar en principio el primer elemento, y claro, el mayor, la cadena que va última alfabéticamente es Sebastián, y por eso es que salió ese valor. Más aún, y para entender un poquito cómo está funcionando esto, nosotros le podemos decir que me ordene a la lista people, y fíjense cómo esto quedó ordenado, y aquí quizás las cosas se aclaran más. Esta lista en primer lugar tiene la tupla Alejandra, luego Carolina, luego Santiago y luego Sebastián. Está ordenado alfabéticamente, ¿de acuerdo? Porque está respetando el elemento, pero quizás lo que yo quería era ordenar por año de nacimiento, no por el nombre. ¿Cómo hago yo eso? En primer lugar, vamos a necesitar una función que, dada una tupla de este estilo, me devuelve el año. Entonces, le vamos a llamar getYear a mi función. Esta función va a recibir una tupla, así que la tupla lo que tiene es por un lado un nombre y por otro tiene un año, y lo que hace esto es simplemente devolver el año. Una cosa importante, estoy aquí definiendo una función, como ya definimos antes la función square, por ejemplo, pero esta función en primer lugar tiene un solo parámetro, no dos, uno. Lo que pasa es que este parámetro es de tipo tupla, tiene dos partes, un nombre y un año, y lo que hace es, dada la tupla de dos elementos, me devuelve el año. Le voy a dar aquí un enter y está definida la función, y de hecho yo puedo ahora decir cosas como dime el año de H2, por ejemplo. Enter, y fíjense, el año de H2 es 1988. Recuerden que H2 es Alejandra 1988. Por supuesto, yo le puedo decir dime el año de Ana y 1900. Y eso pues debería darme el 1900. ¿En qué me ayuda esta función? El listMax que usamos hace un momento tiene un hermano que se llama listMaxBy. listMaxBy tiene dos parámetros. El primer parámetro es una función que me permite escoger la propiedad, el componente, la parte que yo quiero usar para definir quién es máximo. En mi caso, yo voy a usar la función getYear. Y luego, por supuesto, mi lista. ¿Cómo trabaja esto? En realidad, MaxBy, al momento de comparar una tupla con otra, en lugar de ir por el primero, el segundo, el tercer elemento, lo que usa es esta función. Así que getYear lo que va a hacer es sacar el año de la primera persona, compararlo con el año de la segunda, sacar el año de la segunda persona, comparar con el año de la tercera persona, y así sucesivamente. El efecto final es que esto me va a sacar como máximo a la persona del año más alto, en este caso Sebastián. Y finalmente, si yo le digo ordéname, pero no un simple sort, sino un sort by por el año a las personas, entonces fíjense que ahora se ordenó primero Santiago, luego Alejandra, luego Carolina, luego Sebastián. Recuerden que cuando simplemente le dije sort, en cambio se ordenó primero que nada por el nombre. Acá en cambio
cambio se está ordenando por el año de nacimiento. Por supuesto, yo podría crear otras funciones que me ordenen por otros criterios. Y ahora sí, con esta comprensión inicial de tuplas, vamos a tratar de atacar nuestro problema. Recuerden qué problema queremos atacar. El problema es, yo tengo una lista de puntos, como esos que estamos viendo ahí, y quiero encontrar los puntos más distantes del origen. Primero el punto más distante y luego ordenar por ese criterio de ser punto más distante. Entonces, primero que nada, necesito una serie de puntos, así que por ejemplo yo puedo tener el punto 1, que es 2.0, 3.0. Fíjense que este punto es de tipo float por float. Aquí estamos introduciendo todavía un nuevo tipo. Ya nos encontramos con los enteros. Luego nos hemos encontrado con las cadenas. Por ahí apareció un lógico booleano. Y los números de punto flotante pues son los números decimales. Vamos a poner acá, por cierto, si a mí se me ocurre poner simplemente aquí a secas -3, 1. Fíjense que el tipo de este amigo de acá es entero por entero, distinto del tipo de flotante por flotante. Hay otros, o si ustedes quieren, la mayoría de lenguajes de programación que hacen relativamente fácil el moverse de entero a decimal, de decimal a entero, ese tipo de cosas. F# es bastante más exigente y no es lo mismo algo que es de tipo float por float con algo que es de tipo int por int. Por ejemplo, así tal como está, estos dos no podrían ir en la misma lista porque sus tipos son diferentes. Ya que estamos en eso, intentémoslo nada más para ver qué pasa. Entonces voy a crear una lista que tiene a P1 y a P2. Y fíjense cómo aparece en principio el F# trata de que esto sea una lista de tuplas flotante por flotante o decimal por decimal. Pero acá hay un error. Y lo que me está diciendo es, no, P2 es entero por entero, no lo puedo poner en una lista de flotantes. Para forzar a que sea del mismo tipo, yo tengo que hacer esto de acá y ahora sí, P2 también es de tipo flotante por flotante y entonces ahora sí ya puede ser parte de la lista. Recuerden siempre la exigencia de tener tipos distintos. Y ahí teníamos el -1.5 de tener tipos iguales, perdón, disculpen. Y ahí teníamos, decía yo, el -1.5 con el -2.5. Podemos agregar a este amigo también a la lista. También se puede poner sobre la marcha alguien más. Por ejemplo, podemos poner acá la tupla, vamos a decir 0.5 menos 0.5 y sigue siendo mi lista de punto flotante. En este caso con 4 elementos. Vamos a ejecutar esto por curiosidad y ahora vamos a tratar de ordenarlos. Por supuesto, yo puedo decir list.max de points, igual que hicimos hace un momento con nuestra lista de personas, y el punto máximo es el 2, 3. ¿Por qué? Porque simplemente está tomando el primer valor. Recuerden cómo se comparaba los primeros valores y en caso de ser iguales los primeros, los segundos, y en caso de ser iguales los terceros y así. También le podemos decir sort y en este caso, si ven, está -3, -1.5, 0.5, 2. Está usando la primera coordenada para ordenar a los elementos. Claro que yo no les quiero ordenar por la primera coordenada, es decir, por el valor del eje X, sino por su distancia, que es esta línea chueca R. Y para hallar esta distancia, lo que usamos es simplemente el viejo tema de encontrar la diagonal de este triangulito de acá. Eso es lo que se llama la magnitud. Vamos a definir una función, magnitud, que otra vez recibe una tupla, un solo parámetro de tipo tupla. ¿Y qué es lo que este amigo nos tiene que devolver? La raíz cuadrada de x por x más y por y. Viejo teorema de Pitágoras. Esto de aquí, recuerden, lo que hace es calcularme el valor de esta distancia de acá. Ya se deben estar imaginando lo que va a pasar. ¿Por qué hay un error aquí? Porque por omisión, si no se le da ningún otro criterio más, F# piensa que estos amigos son de tipo entero, que eso nos ha funcionado bien la mayor parte del tiempo, pero ahora no nos está sirviendo porque raíz cuadrada espera algo de punto flotante. Y esto de aquí, en principio, F# está diciendo que es un número entero. Primera vez que nos encontramos con la necesidad de decirle no, y es de tipo flotante. Y en el momento que nosotros hacemos eso, ya todo se arregla. Fíjense cuál es la firma de esta función, el tipo de la función. Recibe un argumento que es de tipo tupla flotante por flotante y devuelve otro flotante. Si nosotros le damos aquí un alt enter, ahora sí nos va a funcionar y le podemos decir, por ejemplo, dame la magnitud de P1, enter, y la magnitud de ese primer punto es 3.6. Ese 3.6
es la longitud de esta línea roja que tenemos acá. Con eso en las manos, solo por curiosidad, además, por supuesto, le podemos preguntar la magnitud del punto origen. Y la magnitud del punto origen, por supuesto, es 0. Estás justo en el centro. Ahora sí, yo le puedo decir entonces, encuéntrame el punto más lejano posible, max by, pero por magnitud, y le damos todos los puntos. Si le doy un alt enter, el punto más lejano posible resulta ser precisamente el 2, 3, es decir, este punto que está acá. Ya casi estamos ahí. Lo siguiente que nosotros vamos a hacer es decirle lista sort by, ordenar por magnitud a todos estos puntos, y damos un alt enter, me devuelve y efectivamente resulta ser que el punto más cercano al origen, al centro, es 0,5 menos 0,5. Este es un poquito más lejano, este es un poco más lejano y este es el más lejano de todos con respecto al centro. Pero recordarán que yo quería ordenarlos desde el más lejano hasta el más cercano. Es decir, esto está exactamente al revés. ¿Cómo hacemos? Pues resulta ser que sort by tiene un hermano que es sort by descending y que hace justamente el ordenamiento pero de mayor a menor. Y si nosotros le damos esto, ahora sí ya tenemos todos los puntos ordenados de mayor a menor. Otra vez hemos resuelto nuestro problema. Si lo queremos resumir, básicamente lo que tenemos es, tienes una lista de puntos, define tu función que establece el criterio de comparación. En este caso quiero comparar por distancia del centro, por eso esta misma magnitud, y luego ordena la lista de puntos descendentemente. Otra vez son apenas 3 líneas de código. No usamos ni bucles, ni variables, ni cosa por el estilo, lo cual demuestra una vez más las capacidades y las posibilidades de los lenguajes funcionales. Espero que les haya gustado. Me estoy olvidando, tarea para ustedes. Eso está bien en puntos en bidimensionales, con ejes X y Y. Resolver el mismo problema con puntos 3D, es decir, donde cada punto lo que tiene es X, Y y Z. Un ejercicio muy parecido, pero les va a permitir practicar estas habilidades recién aprendidas. Como de costumbre, cuéntenme qué les pareció. Si se encuentran con dificultades en el ejercicio, pueden escribirme, ya sea ahí en los comentarios o por otro lado. Por cierto, acá está mi handler de Twitter, acá me pueden escribir allá también, encantado. Ahora sí, espero que les haya gustado. Nos encontramos en la siguiente sesión.